Era una noche despejada en el altiplano central de México cuando me encontraba cruzando una región remota. Estaba disfrutando de la tranquilidad de la carretera iluminada por la luz de la luna, cuando de repente, una luz brillante y destellante apareció en el cielo. Parecía moverse a una velocidad increíble y se desplazaba de un lado a otro en movimientos erráticos. Mi curiosidad se convirtió en asombro mientras observaba el objeto desconocido. Parecía cambiar de colores y emitir destellos intermitentes en patrones que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Durante unos minutos, el objeto continuó su danza en el cielo, iluminando la noche con sus luces misteriosas. Intrigado y cautivado por el espectáculo, decidí detenerme en un área de descanso para observar con más detalle. A medida que el objeto se acercaba, pude ver su forma con mayor claridad. No tenía una forma definida, sino más bien una estructura que parecía cambiar y fluctuar constantemente. Mientras observaba el objeto, una sensación de asombro me invadió por completo. No podía encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Mis pensamientos oscilaban entre la incredulidad y la fascinación mientras intentaba comprender la naturaleza de este fenómeno. De repente, el objeto comenzó a moverse hacia mí a una velocidad impresionante. Sentí una oleada de adrenalina mientras observaba cómo descendía en picada hacia el suelo. A medida que se acercaba, noté que no emitía ningún sonido, lo que lo hacía aún más desconcertante. Justo cuando pensé que el objeto estaba a punto de aterrizar cerca de mí, se detuvo en el aire y comenzó a ascender nuevamente. En cuestión de segundos, se elevó a gran velocidad y desapareció en el cielo estrellado, dejándome en un estado de asombro y emoción intensa. Después de este increíble avistamiento, continué mi viaje con una sensación de maravilla y preguntas sin respuesta. Durante los días y semanas siguientes, busqué información sobre avistamientos de ovnis en la región y descubrí que no era el único que había presenciado este tipo de fenómenos. En la zona, había informes de avistamientos similares que databan de décadas atrás, y muchas personas habían compartido sus propias experiencias en foros y comunidades en línea. Mi encuentro con el ovni dejó una marca indeleble en mi mente y en mi perspectiva del mundo que nos rodea. A pesar de que no pude obtener respuestas definitivas sobre lo que había visto esa noche, el avistamiento me recordó que hay fenómenos en el universo que están más allá de nuestra comprensión y que desafían nuestras concepciones convencionales. Mi nombre es Juan y durante muchos años he sido camionero en México, recorriendo las largas y serpenteantes carreteras que cruzan el país. A lo largo de mis años en la carretera, he vivido varias experiencias extrañas y paranormales que aún me hacen estremecer al recordarlas. Un oscuro día de invierno, me encontraba conduciendo mi camión por una de las carreteras más solitarias y apartadas de la región. La lluvia caía con intensidad, creando un ambiente de melancolía y misterio en medio de la noche. La visibilidad era reducida y el sonido del agua golpeando el techo del camión creaba una atmósfera angustiante. Decidí encender la radio para intentar distraerme un poco de la monotonía de la carretera, pero lo único que conseguí fue estática y un murmullo indescifrable que aumentaba mi sensación de incomodidad. Mientras avanzaba por la carretera empapada, divisé una figura borrosa a lo lejos. Parecía ser una persona que hacía señas para que me detuviera. A pesar de mis instintos de seguir adelante, una extraña sensación me impulsó a detenerme y averiguar qué estaba pasando. Al acercarme, noté que la figura era una mujer joven, empapada y temblando de frío. Tenía un aire triste y desorientado, como si estuviera perdida. Bajé del camión y me acerqué con cautela. Le pregunté si necesitaba ayuda y si se encontraba bien. Ella me miró con ojos vidriosos y me habló con una voz suave pero distante. Dijo que su auto se había averiado y que estaba perdida en medio de la tormenta.
Sin pensarlo mucho, le ofrecí llevarla hasta el próximo pueblo para que pudiera buscar ayuda o refugio. La mujer subió al camión y seguimos adelante. Durante el trayecto, la conversación era escasa y llena de silencios incómodos. Noté que su mirada a menudo se perdía en la oscuridad exterior, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. A medida que avanzábamos, el ambiente dentro del camión se volvía más opresivo y la lluvia en la ventana parecía adquirir una extraña cualidad hipnótica. Finalmente, llegamos al pueblo. La mujer agradeció por la ayuda de manera mecánica y se bajó del camión. Mientras observaba cómo se alejaba entre las sombras de la lluvia, me di cuenta de que nunca había mencionado su nombre ni había respondido muchas de mis preguntas. Era como si hubiera estado en otro mundo durante todo el viaje. Intrigado por la experiencia, decidí preguntar a algunos lugareños sobre la mujer que había recogido en la carretera. Me miraron con expresiones de sorpresa y miedo antes de contarme la historia. Resulta que años atrás, una joven había muerto en un accidente automovilístico en esa misma carretera, en una noche de lluvia y niebla. Desde entonces, los camioneros habían reportado haberla visto pidiendo ayuda en medio de la tormenta, solo para que desapareciera misteriosamente una vez que la llevaban en sus vehículos. Estas historias se contaban como advertencias para no recoger a extraños en la carretera, especialmente en condiciones climáticas adversas. La joven fantasma era conocida como la Dama de la Lluvia y se decía que su presencia traía consigo una sensación de tristeza y desasosiego. Después de enterarme de esta leyenda, no pude evitar sentir escalofríos. Recordé la mirada distante de la mujer en el camión y su comportamiento extraño. ¿Había sido testigo de la aparición de la Dama de la Lluvia? La idea me perseguía y cada vez que volvía a conducir por esa carretera en condiciones de lluvia, sentía una inquietante sensación de que algo invisible me observaba desde la oscuridad. Mi historia con la Dama de la Lluvia se convirtió en una anécdota recurrente entre los camioneros que compartían sus propias experiencias paranormales en las carreteras de México. A lo largo de los años, escuché otras historias similares, desde luces misteriosas que seguían a los camiones hasta encuentros con figuras espectrales en las paradas de descanso más solitarias. A día de hoy, cada vez que paso por esa carretera en una noche de lluvia, no puedo evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Las historias de lo inexplicable y lo sobrenatural siguen siendo una parte inextricable de la vida en la carretera para muchos camioneros, y mi encuentro con la Dama de la Lluvia sigue siendo una de las experiencias más inolvidables y enigmáticas que he vivido en mis años de conducción. Mi nombre es Carlos, y como camionero, he recorrido incontables kilómetros de carreteras a lo largo y ancho de México. Mi historia comienza en una noche cálida y estrellada, cuando me encontraba cruzando una de las rutas más remotas y solitarias del país. Era una noche tranquila y el cielo estaba despejado, lo que hacía que las estrellas brillaran con intensidad en la oscuridad. Estaba disfrutando de la calma de la carretera, cuando de repente, mi radio comenzó a emitir un ruido extraño y entrecortado. La estática era más intensa de lo normal, y en ocasiones podía escuchar voces débiles que parecían estar susurrando en un idioma que no reconocía. Pensé que tal vez la radio estaba fallando debido a la lejanía de la zona, pero lo que sucedió a continuación me dejó atónito. De la nada, una figura apareció en medio de la carretera. Era una silueta alta y oscura que se recortaba contra el fondo de las estrellas. Instintivamente, pisé el freno y el camión se detuvo justo a tiempo. La figura se acercó lentamente y pude distinguir que era un hombre de aspecto antiguo, vestido con ropas que parecían ser de otra época. Su rostro estaba sombreado por un sombrero de ala ancha y portaba una especie de farol que emitía una luz tenue y parpadeante. Me quedé sin palabras, sin saber si debía sentir miedo o curiosidad. El hombre se acercó a la ventanilla de mi camión y me miró con ojos penetrantes.
Su mirada parecía traspasarme, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Lentamente, comenzó a hablar en un español arcaico, como si hubiera viajado a través del tiempo. Me dijo que estaba buscando a su familia y que había estado vagando por estas carreteras durante siglos en busca de respuestas. Me contó una historia increíble. Era un mensajero en la época colonial que transportaba mensajes importantes entre los pueblos remotos de México. Un día, desapareció sin dejar rastro mientras cruzaba una región montañosa. Desde entonces, había quedado atrapado en un ciclo eterno, vagando por las carreteras sin encontrar paz ni descanso. Mientras escuchaba su relato, sentí una mezcla de asombro y compasión. No podía evitar preguntarme si estaba frente a un fantasma o a un ser que había cruzado las barreras del tiempo. El hombre seguía hablando, pero su voz se desvanecía como si estuviera siendo arrastrada por el viento. Finalmente, se alejó lentamente y su figura se desvaneció en la oscuridad de la noche. Después de unos minutos, la radio volvió a la normalidad y la estática desapareció. Miré a mi alrededor, aún tratando de procesar lo que había presenciado. Continué mi viaje, pero la experiencia me persiguió durante días. Investigué en bibliotecas locales y hablé con lugareños para descubrir si había alguna leyenda o historia que pudiera relacionarse con el hombre del farol. Descubrí que en esa misma región montañosa se hablaba de un mensajero misterioso que había desaparecido en circunstancias misteriosas siglos atrás. Se decía que su alma seguía buscando a su familia y guiando a los viajeros perdidos en la noche. A medida que el tiempo pasaba, la historia del hombre del farol se convirtió en parte de la mitología local de la zona. Los camioneros compartían relatos de encuentros con el misterioso mensajero, cada uno con su propia versión de la historia. Algunos afirmaban haber visto su figura en la distancia, mientras que otros decían haber tenido conversaciones profundas con él durante las noches solitarias en la carretera. Mi encuentro con el hombre del farol dejó una marca indeleble en mi memoria. A lo largo de los años, he seguido viajando por carreteras remotas y escuchando relatos de otros camioneros que han tenido experiencias paranormales similares. Cada historia refuerza mi creencia de que en las carreteras de México, el mundo de lo inexplicable y lo sobrenatural sigue vivo y vibrante, esperando ser descubierto por aquellos que se aventuran en la oscuridad de la noche. Mi nombre es Miguel y durante muchos años, he recorrido las extensas carreteras de México transportando mercancías de un lugar a otro. Esta historia que voy a compartir contigo sucedió hace algunos años, en una de mis rutas regulares a través de las montañas de Oaxaca. Era una tarde soleada, y el cielo estaba despejado mientras mi camión serpenteaba por las sinuosas carreteras. A medida que ascendía por las montañas, una densa niebla comenzó a extenderse, reduciendo la visibilidad y creando un ambiente de misterio. Sin embargo, como camionero experimentado, no me dejé intimidar por las condiciones climáticas. A medida que avanzaba, noté una figura solitaria al costado de la carretera. Parecía ser un hombre mayor, vestido con ropa tradicional y sosteniendo un bordón de madera. Su aspecto era austero pero digno, y algo en su expresión me hizo sentir que había algo especial en él. Decidí detenerme y ofrecerle un aventón. Al acercarme, el hombre me agradeció con una sonrisa amable y subió al camión. Su voz era suave y calmante mientras me explicaba que estaba en camino a un pueblo remoto en las montañas. Comenzamos a conversar y su historia pronto se convirtió en una narración fascinante y escalofriante. El hombre se presentó como Don Joaquín y compartió conmigo una historia que había sido transmitida por generaciones en su familia. Según él, su familia tenía raíces indígenas y descendía de una antigua tribu que vivía en las montañas. Contó que su pueblo adoraba a un dios ancestral de la naturaleza y el equilibrio, y que su tribu vivía en armonía con el entorno. Sin embargo, todo cambió cuando los conquistadores españoles llegaron a la región. La tribu se resistió,
pero finalmente fue derrotada y sus miembros fueron forzados a convertirse al cristianismo. A lo largo de los años, la influencia de la antigua religión se desvaneció, pero don Joaquín afirmó que el espíritu del antiguo Dios seguía presente en la región. Según él, en noches de niebla espesa como esa, el espíritu del antiguo Dios a veces aparecía para proteger a los viajeros y recordarles la importancia de respetar la tierra y sus elementos. La niebla era vista como su forma de manifestación y aquellos que lo veían eran bendecidos con un viaje seguro. Mientras escuchaba esta historia, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una narración que mezclaba historia, mitología y lo paranormal de una manera que me dejaba sin palabras. Don Joaquín compartió otras historias de encuentros con la niebla y cómo había intervenido para guiar a viajeros perdidos o evitar accidentes. Finalmente, llegamos a su destino, un pequeño pueblo anclado en las montañas. Don Joaquín se despidió con gratitud y me instó a seguir respetando la naturaleza y sus misterios. Mientras dejaba el pueblo y continuaba mi viaje, la historia de don Joaquín seguía resonando en mi mente. Desde entonces, cada vez que paso por esa región de montañas en medio de la niebla, no puedo evitar sentir una mezcla de respeto y asombro. La historia de don Joaquín y el espíritu del antiguo Dios se ha convertido en una parte de mi propia experiencia en las carreteras de México, recordándome la importancia de estar en sintonía con la naturaleza y sus secretos.